Cada vez que él hablaba a mi corazón una palabra, yo la buscaba. Y comenzaba él a revelárseme el Dios omnisciente, omnipotente, omnisapiente, que él es, el Todopoderoso. Por eso una de mis palabras favoritas en todos mis escritos y poemas es el Dios Todopoderoso. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la misericordia de Dios te sigan todos los días de tu vida. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Estamos aquí para ser de bendición para tu vida. Para eso fuimos llamados. Hoy estoy acompañada de una gran mujer de Dios. Siempre es un grato placer estar a su lado. Yo voy a dejar que ella se presente a la audiencia. Pastora, Dios le bendiga. Amén, Madeline. Dios te bendiga. Amén. A ti más, a todos, a toda la plataforma, a todos estos muchachos que están aquí. Que Dios continúe derramando de sus bendiciones y a la audiencia también. Amén, amén. Gloria al Señor. Pastora, estuvimos hablando detrás de cámara. Yo estoy deseosa de escuchar esta palabra porque realmente es poco inusual, es poco escuchado. A veces uno suele escuchar aquí muchos testimonios realmente que son muy edificantes, pero este testimonio es, yo podría decir, muy exclusivo. O tierno. Sí, muy tierno, muy Dios. Sí. Esa parte de realmente lo que hemos experimentado, esa cercanía así como con el Espíritu Santo, uno dice, es característico de Dios. Se parece a Dios, huele a Dios, sabe a Dios. ¿A usted le ha pasado, pastora, que cuando hay una fragancia que distingue a alguien en particular, usted dice, wow, pero huele como si al perfume de esta persona, ya sea de su hijo, de su esposo, me parece que estuvo por aquí, me parece, y de eso hoy vamos a hablar, de algo que le pasó a la pastora, y yo estaba compartiendo con ella y diciéndole, wow, realmente escuché algo similar, pero no así. Pastora, sin más preámbulo, vamos a escuchar que la gente está expectante. ¿Y qué será eso con tanta intriga que inician? ¿De qué será que van a hablar estas mujeres? Bueno, primero, Dios le bendiga. Quiero leer unos versos que están en el libro de Job. Usted sabe que ese libro es poético, muy intenso, muy intenso. Vimos a Dios tratar con Job de una manera diferente en los otros libros que hemos visto. Entonces, hay algunas frases que a mí me gustan subrayar en nuestras Biblias, porque tienen que ver con algo que nos ha tocado a nosotros de una manera u otra. Sí. Aunque quizá el contexto no tenga que ver en sí con lo que estamos pasando, pero hay cosas que Dios tiene tratanza con cada uno de nosotros y a veces nos da una palabra, un verso, algo que nos llega, nos toca, nos une a esa manifestación de Dios. Así es. Entonces, aquí en el libro de Job yo tengo dos versículos. Uno está en el 5:8 que dice de esta manera, ponga atención, dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Entonces el 6:8 también dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Aleluya. Ay. Dios escuchó un anhelo infantil, vamos a decir, porque yo creo que es un poco infantil, pero tierno, profundo, verdadero. Y creo que en ese momento que yo le pedí a Dios algo de Él hacia mi vida, Dios sopesó en balanza, Dios vio la naturaleza de mi petición y entendió que no era por simple ni porque era muy sustancioso, sino quizás la sinceridad del ser inocente que lo pedía, Sí. sin ninguna malicia, sin ningún trauma, pero anhelé eso en mi corazón y se lo pedí al Señor en unos de esos momentos difíciles, pero que yo necesitaba sentir cerca a Dios, literalmente, porque yo sabía que espiritualmente estaba ahí. Y me atreví, Madeline, a hacerle esta petición, el cual voy a testificarle ahora. Sí. El tema se va a llamar Dios me besó, porque en realidad eso fue lo que le pedí al Señor, que me diera un beso,
Y ese beso que yo le pedí al Señor, se lo pedí bajo lágrima, pero bajo una influencia de paz, de quietud, de que en el momento, en el tiempo que se lo pedí, era joven, estaba ¿Qué edad tenía, pastora? o sea, cuando me refiero a joven, era en el camino de los caminos del Señor. Sí. Yo estaba, tenía unos 26, 27 años por ahí, tenía. Entonces le pedí al Señor que me diera un beso. Yo me acostaba en una colchita delante de la cama. Mi esposo llegaba tarde porque estaba trabajando en la calle. Y yo le decía, Señor, tu ternura, tu esto. Y en ese primer amor, en ese encuentro, en ese conocer, en ese relacionarme con Dios, usted sabe que uno viene cargado, turbado, con muchas cosas, muchas expectativas, mucha persecución, porque en ese primer amor que Dios nos envuelve es precisamente para que nos afiancemos y echemos raíces, porque somos bien vulnerables en ese tiempo. Pues yo le pedí al Señor eso porque lo necesitaba. En realidad yo lo sentí en mi corazón y en mi mente, pero nunca abrí mi boca para pedírselo en un momento de íntima comunión con Él. Pero ese día sí me atreví a decirle, Señor, yo quiero que me dé un beso. Yo quiero que tú me beses, Señor, sentir tu calidez. Y créame que Dios lo hizo. Y lo hizo al instante, no lo hizo un mes después, ni un día después, lo hizo en ese momento que yo estaba en comunión con Él. Y cuando vino ese beso a mí, vino y se me posó de este lado de la mejilla, suave, quieto, reposado, no fue brusco, ni violento, ni rápido, fue lento. Y cuando sentí sus labios, sentí como cuando te acercan algo que está caliente. Cuando tú acercas algo, cuando tú acercas el rostro o la piel tuya a algo que está encendido, algo que está caliente, sentí el caliente, sentí cómo me quemaba, pero no era un quemado de ardor ni de molestia, sino de algo de evidencia. De evidencia, de plenitud, de gozo, y vino y posó sus labios sobre mi mejilla, y cuando la mantuvo ahí por fracciones de segundo, asimismo lo fue retirando, retiró su rostro. Yo no vi a nadie, yo no podía abrir los ojos, yo quería abrir los ojos, pero no podía. Yo quería ver ese ser. Entonces, cuando retiraba, así como sentí cuando se acercaba el aliento, como cuando una persona te respira cerca, que tú le sientes el aliento de su respiración. Así mismo sentí cuando se acercó y así mismo sentí cuando se retiró. Sentí su aliento que me inundó la cara. Wow, yo me puse tremendamente llena, pero no salí danzando, no salí hablando en lengua, sino fue un lloro que me salía de adentro del alma y que yo no podía parar de llorar. Y rodaban las lágrimas, me secaban las lágrimas y se convirtieron mis ojos en una fuente de lágrimas. Y lágrima y lágrima y lágrima, y yo me la secaba y más lágrimas, y sentía que venía a mi vida un nuevo orden, una nueva visión de ver la vida. Sentía que Dios quemaba con ese beso, con esa manifestación, transmitía en mí el ser pasivo, tierno, el ser que se dio para que nuestros pecados fueran perdonados. Mil cosas me pasaba por la mente, mil revolución. Habían cosas que yo no la podía ordenar porque no tenía el conocimiento bíblico, no tenía la experiencia, pero tenía el reposo, la calma, la transmisión de Dios estaba en todos mis sentidos corporales y sentidos espirituales. Yo podía sentir cómo Dios me tenía como en una especie de anestesia. Sabía todo lo que estaba pasando a mi alrededor, escuchaba todo lo que estaba pasando a mi alrededor, nunca perdí el sentido, nunca perdí la coherencia del conocimiento del momento que estaba viviendo, pero no podía dejar de llorar.
Después que fueron pasando las horas, vino el otro día, mi esposo me encontró llorando, y cuando él me encontró llorando, él me preguntó, y yo no podía decirle. Al otro día vinieron parte de mi familia, hermanos que siempre visitan, yo estaba llorando, todo el mundo me preguntaba, yo no podía articular palabras para decirle lo que me estaba pasando. Y después de 3 días, en ese continuo lloro, que fue sacando todo de mí. Yo no sé qué Dios sacó de mí, pero sacó muchas cosas, muchísimas cosas malas, porque fui entonces quedando como en un remanso de paz y viendo las cosas de otra manera. ¿Qué sucede, mi hermano? Que después de 3 días fue que yo pude testificar lo que ahora le estoy testificando a ustedes. Que yo venía con ese sentir, que yo venía con ese anhelo, y en ese momento me atreví a decírselo en voz audible, anhelarlo, pedirlo, pero no pensaba que iba a suceder en ese momento. Pensaba que sí iba a suceder en cualquier otro momento, pero no en ese. Y Dios me sorprendió, y verdaderamente que hoy te puedo hablar de un Dios que es un amigo, que es una persona con todos los sentimientos que podamos tener nosotros, que somos imagen y semejanza de un Dios vivo y de poder, que a Dios le agrada la ternura, que a Dios le agrada la fidelidad, que a Dios le agrada la transparencia, que a Dios le agrada el verte por dentro y encontrar cosas que son de Él, encontrar cosas buenas, encontrar cosas positivas, que aunque venga todo lo que venga, siempre en ti, ese lado positivo, ese lado de cristalino, ese lado que está escrutado, examinado por Dios, tú se lo puedas ofrecer y decirle, este es mi olor fragante, este es mi frasco de alabastro, este es mi perfume, Señor, y dárselo con toda la sencillez, sin bulla, eso es una tratanza íntima contigo. A Dios no tenemos que hablarle en otro lenguaje que no conocemos, que no somos. A Dios le podemos hablar si hablamos con la I, con la R, si no sabemos pronunciar bien una palabra. Dios no viene para corregirnos la ortografía ni la dicción. Dios no viene a corregirte el léxico. Dios viene a entregar eso que Él tiene para ti, por el anhelo que tú tienes de recibirlo de Él. Así es, wow, tremendo. Yo quiero saber, pastora, una experiencia así tan extraordinaria, cómo es el antes de la pastora Adelba y cómo es el después de este encuentro, porque según registra la Biblia y en conforme a lo que usted habla y las experiencias que hemos tenido, sabemos que los antes y los después que Dios llega, Dios le cambia todo. Así usted estuvo explicando, dando pincelada, pero queremos que usted desarrolle esta parte, porque Jacob se encontró con el ángel de Jehová. Ni volvió a caminar igual, ni volvió a ver el mundo igual. Amén. ¿Qué pasó con la pastora Adelba antes de ese encuentro y después de? Aleluya. Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Yo soy una persona que me gusta mucho el arte. Me gusta mucho el arte, y por eso estudié artes cinematográficas en la UAS y estudié teatro, estudié actuación, estuve en Bellas Artes y en otras escuelas. Fui también a Grecia, Atenas, a hacer mi posgrado, a especializarme en esa área. Y como un amante del arte, yo puedo decirte que tenía mi parte de arrogancia, y no te la voy a disfrazar diciendo arrogancia, pero yo era buena, arrogancia, pero yo no me metía con nadie. Era una arrogancia fina, sutil, que tienen ciertas personas que son amantes del arte, de la actuación, de la escenografía, de escenificar personajes. Entonces tú entras como en una competencia. Esa competencia es que tú tienes que hacerlo mejor que otro, que tú tienes que lograr personificar, valga la redundancia, personajes que te asignan de la historia, personajes ficticios, personajes de la mitología, pero tú tienes que hacerlo. Entonces yo buscaba siempre ganar el primer lugar, y para buscar el primer lugar invertía tiempo, invertía sacrificio.
sacrificaba muchas cosas, a veces mi familia, mis padres, no compartía mucho con nadie porque yo quería lograr hacerlo mejor que todo el mundo. Entonces eso se fue convirtiendo en mi persona en un problema. ¿Cuál era el problema? Que yo estaba minimizando, opacando, señalando. La única que lo hacía mejor era yo. Y yo buscaba eso, que me dijeran que yo lo hacía bien. Y por ahí estaba rondando la altivez. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de la altivez? Que Dios lo mira de lejos. Yo cuando vine al Señor, ya yo estaba bien encaminada en mis estudios. Cuando yo vine al Señor, ya yo había ido a hacer varios cursos y participado en muchísimos castings para trabajar en telenovela, en serie y todo eso. Y Dios nunca lo permitió porque Él tenía este plan conmigo y este propósito. Y yo iba a los lugares y siempre me seleccionaban. Habían filas que llegaban hasta kilómetros. Pero cuando me tocaba a mí participar, siempre me sacaban aparte, tomaban mi dato y todo esto. Me van a llamar, es lo que buscan, es lo que quieren, es lo que necesitan. Y me ponían una fichita y todo eso, significando que yo era una persona que podía darle el producto que ellos andaban buscando. Pero nunca, nunca Dios permitió que me llamaran. Y tomé casting para Venevisión, para Venezuela en los años 80. Y también para México. Y nunca me llamaron. Para la película Habana, que se hizo el casting aquí, creo que fue en el hotel, fue en una de las áreas de la UAS. Tampoco nunca me llamaron. Participé en muchas obras de teatro, eso sí, pero para la película nunca me llamaron y todo eso. Porque Dios veía que en mí, que estaba señalada desde el vientre de mi madre, desde antes de la fundación del mundo, yo me iba a desviar. No iba a poner atención a Dios. La altivez estaba pisándome los talones. O quizás ya había arropado mi mente, mi conciencia, todo mi ser. Y detrás de la altivez viene la arrogancia. Pero cuando viene la arrogancia, también viene la rebeldía, viene la rebelión. Viene también el uno atribuirse o convertirse en idólatra. Hay personas que ellos son su propio Dios, su propio ídolo, ellos mismos. Y eso estaba visitando mi vida. Eso estaba haciendo sombra ya en mi vida. Entonces cuando vengo al Evangelio, cuando vengo al Señor, que Él mismo me llamó en sueño por mi nombre, cuando vengo a los caminos del Señor, entonces Dios comienza a desmontarme todo el andamiaje que yo tenía, como le pasó a Pablo. Pablo perseguía a los hermanos y después se convirtió en el apóstol que le predicó a los gentiles, que tenía material para predicarle a las personas de donde Dios lo sacó a él. Entonces, hoy en día yo puedo ver que Dios tuvo misericordia de mí, Madeline, y comenzó a trabajar. Por eso yo soy una amante de la conducta humana. Me encanta la psicología. He estudiado en varias áreas porque necesito saber por qué la persona se comporta. Hay un porqué, hay un origen. El mío estaba basado en que yo quería ser mejor, hacerlo mejor que todo el mundo. Nadie podía ir a un escenario y hacerlo mejor que yo. Entonces eso ya era peligroso. Dios mío, tremendo. La parte donde me gusta que usted menciona, pastora, es donde estaba eso oculto, donde era casi hasta imposible de identificarlo. Y ahí hay muchas personas que tienen esa, como dice la Biblia, esas zorritas pequeñas que están haciendo daño. La parte, me gusta también cuando usted menciona que Dios la llama de manera ya personal, pero hay gente que no ha podido identificar eso, que a pesar de que Dios nos llama, pero comienza en nosotros un proceso directo. Vemos Dios la llama en el sueño. Hablen un poquito de eso, en esa parte, ya para que pasemos, ¿cómo fue la pastora Delva después del encuentro del beso de Dios? Sí. Háblenos de la parte cuando usted tiene el encuentro con el Señor. Bueno, cuando yo estaba estudiando vi muchas cosas que me asustaron porque ya yo venía de unos padres cristianos. Okay. Ya mis padres, yo estaba casada porque me casé muy joven, pero yo venía de una casa de hogar cristiano, de mis padres cristianos. Siempre en una oportunidad u otra ellos trataban de invitarme a la iglesia. Y iba a la iglesia con ellos, sacaba un día y digo, me lo voy a quitar de encima, voy a ir un domingo y ya, me van a dejar tranquila. Y yo iba y cuando venía la parte que yo sabía que era del llamado, yo siempre tenía una excusa para pararme e ir al baño.
porque yo decía, no me voy a convertir, no quiero hacerlo sentir mal, pero no me quiero convertir, porque lo que yo quiero lograr, no lo voy a lograr convirtiéndome al Evangelio. El Evangelio, por la educación y lo que veía que mis padres me daban testimonio, yo sabía que era algo bueno, pero era algo comprometedor, el cual yo no estaba dispuesta a entregar mi juventud al Señor. Yo quería Hollywood, yo quería cámara y acción, y para eso me había preparado, me había pulido, me había hecho de manera de ser especial, de que alguien no pudiera negarse a lo que yo era como producto artístico de la actuación. Entonces, Dios me llama después que yo vengo de Grecia, después que yo vengo de Atenas, mis padres siempre aconsejándome, dándome una palabra, llevándome en oración, pero ya yo casada, teniendo un hijo, mi esposo y mi hijo, aquí se habían quedado un niño de 6 años y mi esposo, fui por unos cuantos meses a prepararme en esa área y otras cosas más, pero yo quería ser la mejor. Aproveché para ir a Corintos, a Éfesos, a la isla de Patmos, de Creta, y con eso yo me sentía que estaba como siendo realizada porque venía con historia para mis padres. Pero el Evangelio no es historia, Jesucristo no es historia, no es conocer la parte, vamos a decir, arqueológica, es tener un encuentro con la roca inconmovible de los siglos. De nada me servía haber ido a Israel o haber ido a toda Grecia, a toda Roma, porque ahí no se conoce a Jesús, aunque tiene aspecto en la historia bíblica, pero ahí no se conoce a Jesús. Aunque fui al lugar donde Pablo predicó al Dios desconocido y me conocía la historia, porque vengo de casa cristiana, pero eso no me dio conocimiento ni me relacionó con Dios. Wow, tremendo. Y entonces, ¿cómo, la parte del encuentro ahí, cómo conoce a Jesús? Conozco a Jesús porque Dios contesta la oración. Primero, Dios contesta la oración. Mis padres siempre estaban orando, había una iglesia orando. Yo tenía temor de Dios porque ¿Sus padres eran pastores? No, mi padre no, mi padre era un evangelista, de este evangelista de la vieja guardia, un anciano de aquellos tiempos. Mi madre, una mujer de la misión, de la iglesia, de ayudar, pero en realidad ellos nunca dejaron de orar por ninguno de sus hijos. Pero ya yo soy la más pequeña, yo era la que nunca había sido cristiana. Yo era la que tenía supuestamente la mente más despierta y por eso yo no me convertí al Evangelio, porque el Evangelio es para personas corto de mente, pensaba yo en ese tiempo, que no se podía desarrollar en un área y no le quedaba otra cosa que meterse en una iglesia, pensaba yo en ese tiempo. Pero cuando Dios comenzó a tratar conmigo fue por serie de manifestaciones que se fueron dando desde que yo estaba en ese lugar. Ahí yo comencé a ver cosas que yo no tenía explicación, no entendía, pero aún así no me quería convertir. Quería saber, indagar, pero no me quería convertir. Dios comenzó a tratar con mi corazón, pero yo no me quería convertir. Quería aportar para la iglesia, ser útil para la iglesia, pero no me quería convertir. Yo quería tener un puente. Yo, si Dios necesita algo de mí, si alguien de Dios necesita de mí, yo le puedo proveer un pan, un zapato, una blusa, pero a mí no me interesa el evangelio. Soy amigo de los evangélicos, puedo ayudarte a limpiar la iglesia, pero no me interesa ser evangélica. Y Dios ya tenía sus ojos puestos en mí. Entonces, cuando vengo de allá, precisamente en el testimonio que conté unos días atrás, que testifiqué, el varón que Dios me había dado como esposo comenzó a pervertirse. Y como yo quería mi matrimonio, quería a mi esposo, amaba a mi esposo, amo a mi esposo, pues por ahí comenzó el Señor a tratar conmigo. Entonces, por eso, esa tratanza vino por el comportamiento de un esposo que era saludable, sano, potable, en el tiempo que antes no había hecho eso, pero cuando Dios quería jalarme, comenzó a talarme por ahí. Y así fue que yo vine a los caminos del Señor. Entonces, cuando tuve ese encuentro, vi la diferencia de aquella vida de arrogancia, de aquella vida de opulencia, porque aunque tú no tengas el efectivo, aunque tú no tengas el estatus económico, pero te hace ser altivo, arrogante, imperioso, ¿entiendes? Y esas son cosas muy, muy peligrosas,
que yo la veo y la discierno en la iglesia, ahora sin nadie decirme, yo sé quién tiene altivez, aunque tenga la cabeza baja y hable bajito y en un tono suave. Yo sé quién es altivo, yo sé quién es arrogante, porque yo sé cómo se manifiesta el lenguaje corporal. Y aunque no diga palabra, lo sé porque de ahí Dios me sacó. Tremendo. Entonces, la otra parte, vimos ahora a la Delva del antes. La Delva del antes es cuando usted, la parte arrogante, la parte altiva, que era algo que estaba ahí inmiscuido, así entremezclado. O sea, estoy mezclado con esta apariencia de piedad. Quiero esa parte que usted cuenta, que hay muchas personas en esa condición, Sí. que son amigos de la iglesia y colaboran muchísimo y que también se identifican, pero no quieren más nada. E incluso me voy hasta un poquito más lejos, pastora. No sé si usted ha tenido experiencia donde hay actividades evangelísticas, se oran por los enfermos, las personas son sanadas. Le preguntas, ¿quieres a Cristo? Y te dicen que no. Con un milagro en la mano, Así es. recibiendo evidencia de la manifestación y del poder de Dios, y dicen que no. Entonces, nosotros entendemos y sabemos que el tiempo y ocasión suceden a todos. Entonces, ahora yo quiero saber, y yo sé que la audiencia también, ¿qué pasa con la pastora Delva? De ella contar este antes, ahora este después del beso de Dios. Después del beso de Dios, bajaron los niveles de las aguas impetuosas. Todo lo que era impetuoso en mí comenzó a serenizarse, a quietarse. Y por eso hoy en día le doy gracias al Señor de todo lo que me ha permitido vivir, porque he entendido, ay, yo no soy como la pastora fulana, o como la evangelista fulano, o como el profeta fulano, porque del lugar donde Dios te saca, del lugar donde Dios te desprende, comienza Dios a hacer una vida perfilada de acuerdo a eso. Así es. Yo me enamoré de Dios porque cada vez que leía la Biblia, algo me hablaba detrás de las letras. Yo me enamoré de Dios porque cuando yo buscaba el espacio tranquilo para intimidar con Dios, yo sentía su presencia de una manera majestuosa. Nadie tenía que cantarme un coro, ni yo tenía que alborotarme, ni salir hablando en lengua. Yo sentía su presencia, cómo llenaba el lugar donde yo estaba. Y cada palabra negrita que yo leía en la Biblia me decía algo en todos mis sentidos interior. Y comencé a buscar y a bosquejar, a trazar palabras, a buscar en el diccionario. Cada vez que él hablaba a mi corazón una palabra, yo la buscaba. Y comenzaba él a revelárseme el Dios omnisciente, omnipotente, omnisapiente, que él es, el todopoderoso. Por eso una de mis palabras favoritas en todos mis escritos y poemas es el Dios todopoderoso. Dios sustenta, no solamente como dice el Salmo 24, la tierra y su plenitud, que la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios nos da una reseña para que vayamos cogiendo ahí. Pero lo que es Dios no se nos puede revelar tal cual es, porque no hay capacidad humana, no hay neurona en el cerebro que pueda sustentar, que pueda conocer lo que Dios es realmente. Pero sí, en lo que Él quiere revelársenos, manifestársenos, Él nos capacita de una manera emocional, nos capacita en todo lo que nuestro sentimiento y emociones puede sustentar. Un Dios que se te revela, un Dios que le gusta más el silencio en el que tú le hablas que en la bulla donde tú no puedes prestar atención. En los lugares donde yo estoy, Madeline, en esta Delva que tú estás conociendo después del beso, observo que hay personas que Dios le está dando una palabra poderosa que está trazando el antes y el después de esa vida. Pero la persona está hablando en lengua. Te está oyendo hablando, pero él está hablando en lengua, está recibiendo. Entonces Dios me enseñó que nadie que no lo escuche
puede entender la revelación que Dios le está hablando. Que nadie que no escuche a Dios, por eso Jesús tomó tiempo y espacio y le dijo a las iglesias en Asia Menor que escucharan lo que el Espíritu Santo decía a la iglesia. La iglesia tiene que escuchar. Es bueno la euforia, es bueno el júbilo, es bueno gritar, es bueno saltar. El Salmo 150 dice que todo lo que respire, que alabe a Jehová. Pero yo tengo que alabar con conocimiento. Yo tengo que rendirme con conocimiento. Yo voy a hablar en lengua en el momento que tenga que hablar, que el Espíritu me dé para que hable, para edificación de mi espíritu. Porque otro que no tenga la interpretación no va a saber lo que Dios está diciendo. Entonces, la iglesia, vengo viendo que la gente en los estudios bíblicos de la iglesia es que menos son frecuentados. Hay un estudio bíblico, el pastor insta y motiva y va a dar un estudio bíblico. Ese día no viene nadie, vienen los que son más fieles. Y siempre los fieles son los mismos. Entonces yo veo gente llevándose y volando por los aires bajitos. Y yo me hago esta pregunta. A veces me siento un poco impertinente delante de Dios. Yo me hago esta pregunta. ¿Sabrá lo que está recibiendo? ¿Lo que está recibiendo? ¿Sabrá a qué magnitud Dios le está revelando? En la serenidad del conocimiento de su palabra es que se conoce a Dios. Cuando Isaías vio que había visto a Dios, que había la falda de Dios, él había sentido el roce, él pidió que le pasara ese carbón encendido, porque, o sea, tuvo que venir ese serafín, ese querubín a pasarle ese carbón encendido, porque él venía de un lugar donde todo el mundo era depravado y perverso en la forma de hablar. Lo que le quiero decir a la iglesia, que yo aprendí en ese después, desde ahí me vengo preparando académicamente, espiritualmente, íntimamente, para que el Señor me deje saber y el Espíritu me guíe, me lleve a su guianza, de yo estar comprensiva, yo pueda comprender lo que Él me traza, porque como mujer de púlpito al cual me llamó, yo tengo que pasarle la palabra sana, sin ninguna alteración, sin ningún mover de emoción, que es lo que mueven a los artistas de la actuación, sin ninguna pizca de mover un acto emocional, que todo lo que yo entregue en el altar, delante del público, en las asambleas, donde quiera que Dios me lleve, donde quiera que Dios me ponga, en multitudes como en el desierto a predicarle a una sola persona, yo tenga que entregar la calidad en toda su sustancia de lo que es el mensaje de Dios. Nada de artitajes, nada de emoción, nada de actuación. Eso es lo que aprendí después del beso. Wow, tremendo. Yo estoy aquí anonadada porque hay peticiones que parecen locas, que parecen que no tienen sentido. Y escucharle hablar a usted en el momento que usted estaba pasando, según usted nos estuvo comentando, usted hizo esa petición en medio de un proceso de dolor, donde quería sentir esa cobertura. Y esto me hace pensar en que la amistad de Dios hacia nosotros, su cercanía, los límites somos nosotros que lo vamos a poner. Sí. Y a veces nos acercamos a Dios con tanta duda, oramos a Dios y dudamos de que Él no va a escuchar. A ese nivel podemos llegar nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos, por eso que dice su palabra, tenemos que creer que le hay. Tenemos que creer que Él no está escuchando. Así es. Porque imagínese usted que yo estoy hablando con usted y yo diciéndole, y yo ni siquiera creo que usted me esté escuchando. Y usted diciendo, Madeline, ponme atención. Y yo, pero es que usted yo le estoy hablando, pero usted no me está escuchando. Y nosotros cometemos tantas imprudencias al momento de hablar con Dios porque no lo recibimos como Él es. Amén. No lo recibimos como una persona, pastora. No lo recibimos como alguien que siente. Que no son emociones pecaminosas como la de nosotros, pero el Espíritu Santo se entristece, dice la Biblia. Amén. El Espíritu Santo también se alegra. El Espíritu Santo es sensible a nuestras necesidades. Así es, así es. ¿Sabe qué?
Bueno, mi hermana me regañó hace un par de días que yo nunca tengo tiempo, que yo nunca tengo tiempo, que yo siempre ando corriendo, que siempre estoy saturada, que siempre la agenda mía está hecha, llena. Y yo le dije, lo que pasa es que mi día no tiene 12 horas, mi día no se compone de 24 horas. Son 7 horas en el día y tengo 5 en la noche. 5 para descansar y en el día 7 para resolver lo que tenga que resolver domésticamente hablando, ministerialmente, porque yo necesito, Madeline, pensar, yo necesito meditar, yo necesito digerir la información de Dios. Cuando tú no digieres la información de Dios, tú te puedes sentar y bosquejar un mensaje, tú puedes buscar palabra en el diccionario, tú puedes buscar la etimología de una palabra y saber lo que significa, pero más atrás de eso, yo tengo que transmitir lo que Dios me pasa a mis venas, lo que Dios me pasa a mi hombre espiritual. Eso es lo que la gente recibe y se sana, recibe y se fortalece, recibe y se caen las cadenas. Yo puedo hacerte guerra espiritual porque yo conozco los conceptos y los principios, pero yo no puedo hacerte una guerra espiritual o enseñar qué es guerra espiritual cuando yo he violado los preceptos de un Dios vivo y de poder. Me he negado quizás a darle un pan a un hambriento. Y he dicho, como dijo Jesús, a veces me toca la puerta a las 2 de la mañana y yo no me voy a levantar a resolverte, porque estas no son horas de llamar a nadie. Pero eso es en la parte secular, en la parte literal. Pero cuando Dios te transmite lo que Él es, ya tú no te manejas por literatura. Ya tú no te manejas por lo que tú leíste y subrayaste. Tú te manejas por lo que Él te ha transmitido, que es sin lenguaje. Dice el Salmo 19 que Él por toda la tierra salió su voz. Pero no fue oída su voz ni escuchada su palabra. Dice el Salmo 19. ¿Sabe por qué? Porque Dios, la mayoría de las veces, Dios no te habla con lenguaje. Dios te habla con expresión. Dios te habla por señas, por señales, por manifestaciones que tú tienes que leerla en medio de la creación de todo lo que Él creó. Por manifestaciones que tú vas a ver en el lloro de un niño, en los ojos de un niño cuando tú lo miras profundamente fijo. Por el quejido de un anciano en un dolor en medio de la cama. Entonces, yo no aprendo a discernir esas cosas de Dios, yo no puedo transmitir el mismo mensaje que venga cargado con la influencia de Dios, que es la que sana, que es la que liberta, que es la que transforma. Si no, me voy a convertir en una persona mecánica, busqué un mensaje, me paro en el altar y lo digo y punto y ya. Así es. Wow, Dios mío. Ahora yo quiero que usted que está ahí escuchándonos, que está en casita recibiendo esta palabra, ¿cree usted que puede recibir el beso de Dios? ¿Cree usted que puede recibir el abrazo de Dios? Sí, sí. Desde aquí nosotros creemos que sí. Pastora, yo quiero que usted ore. Y que usted ore porque ya hasta yo quiero recibir el beso del Señor. Ay, santo Dios. Yo he tenido experiencias, podemos decir, lindas, cercanas con el Señor, pero ya Dios tiene sus experiencias y cada quien tiene como algo personal con Dios que diga, bueno, esto es mío y de Dios. Amén, amén. Sí, yo voy a orar. Una de las formas que tú mueves a Dios, cuando nosotros somos lo que somos, no le ponemos ni le quitamos para impresionarlo. Yo he querido impresionarlo y he sentido a Dios como que, ¿y qué? Y yo le he dicho, mira, soy tu artista, soy tu poeta, soy tu señorita, soy tu niña, soy tu dama, soy tu ancianita. Y quiero hacer algo para agradarte. Delante de nadie, solamente tú y yo. Y comienzo a decirle cosas y escribo cosas para Dios. Que palabras que a veces no conozco ni sé qué significan porque me la da el Espíritu. Porque el Espíritu se interpone. El Espíritu viene para pedir como conviene. Cuando te propones conquistar a Dios, Dios va a poner el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad, la forma. Y tú tienes la forma para que Dios te bese. Tú tienes la razón para que Dios venga y te bese. Tú tienes el motivo, tú cargas el motivo para que Dios venga y te bese a ti también. Así que lo que sea que desee, sé como tú eres.
No mueva nada a que le agregue sustancia que Dios no quiere ver, ni leer, ni interpretar. Ser tú simplemente tú, como eres, pero sincero. Vamos a orar, Madeline. Amén. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque pusiste las herramientas para darte a conocer en medio de nosotros los seres humanos. Tantísimo tú anhela que veamos tu amistad, que te veamos como Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que te veamos con toda tu majestad de gloria, pero al mismo tiempo tú dices, yo quiero ser tu amiga, yo soy tu amigo, tú eres mi amigo, Señor. Ahí hay personas que nos están viendo ahora mismo, personas que necesitan esa ternura, esa visitación, ese fresco, ese refrigerio, ese soplo tuyo tierno, ese aliento que sale de tu boca cargado con toda tu esencia de lo que tú eres, Señor. Sopla vida, sopla hogares, sopla situaciones difíciles. Ven supliendo, Señor, en donde hay escasez. Que ese soplo tuyo, ese aliento que sale de tu boca, tierno, amante, Dios mío, le dé la respuesta a muchas personas. Mira personas que están en su cama revolcándose de dolor, que no tienen cómo alcanzar un medicamento, que no tienen un seguro médico, que si lo tienen, Señor, no les satisface, no le cumple con la necesidad que ellos tienen en esta hora. Como te pedí ese beso, te pido, Señor, que tú vengas cayendo en esos hogares y te dejes sentir, sea tu manifestación, Señor, llenando, dando, supliendo cada necesidad de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de aquellos que tienen una atadura de bebida, de alcohol, de algún vicio. Señor, sé tú el que rompa los vínculos y los lazos que tienen de atadura con el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y amén. Poderoso, poderoso tiempo hemos estado aquí. Yo sé que usted lo ha disfrutado. Aleluya. Al igual que yo hemos disfrutado este tiempo. Hemos recibido esta enseñanza, pastora. Que Dios bendiga su vida de manera extraordinaria. Amén. La suya, y sigue ensanchando ese ministerio poderoso que Él depositó en sus manos. Gracias. Así, las personas que están ahí, le invitamos a que no se olvide, suscríbase, active la campanita de notificaciones, porque día a día subimos contenido que edifican el alma y el espíritu. Estuvo contigo su hermana y amiga Madeline Ortiz, y también la pastora Delva de Russo. Me pueden dejar mensajes o llamarme al 829-404-9555. En Facebook me pueden buscar como pastora Delva de Russo. Ahí estamos para servirles. Amén. Así que contáctense con la pastora, hagan el vínculo ahí, pueden hablar y llamar. En el tiempo que la pastora esté disponible, sí, ahí va a estar sirviéndole. Amén. Gloria al Señor. También le invitamos a que se suscriba, seas parte de esta familia. Le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, de casita. Dios le bendiga, y esto será hasta la próxima.